A ver, estás muteada, Gabriela. Hola, Ahí, buenas tardes, ahora sí. bienvenidos. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo están hoy día? Estamos súper contentos y les damos la bienvenida a este nuevo webinar en donde trataremos un tema súper importante, la neurodiversidad. Es una serie de webinars que hemos pensado para toda la red en donde les vamos a dar a conocer en 3 días diferentes aristas de lo que es la neurodiversidad en el aula. Para esto, hemos invitado a la magíster Viviana Canuli, quien nos acompaña el día de hoy y va a acompañarnos el día de mañana y pasado mañana en esta serie importantísima. Recordarles a todos nuestros compañeros que tendremos una certificación en base a estos 3 días de curso que tendremos, de webinars, y que esperamos que saquen el mayor provecho, ¿no? Esperamos principalmente que la gente se una en los 3 días y sobre todo que disfrute aprendiendo de esta linda faceta de la educación que es la neuroeducación. Bienvenida, Vivi, a ser parte de nuestra red de directivos de instituciones educativas, a nuestros docentes y principalmente a nuestro público general. Voy a contar un poquito sobre quién eres, a qué te dedicas, por supuesto, y quiero contarles que Vivi comenzó como docente en el año 95 y tiene una maestría en educación bilingüe. Empezó ella como yo, como profesora de inglés. Luego tuvo o tiene una especialización de inclusión a la diversidad educativa y por supuesto tiene diplomados en autismo, TDAH, dislexia, neurodesarrollo y adecuaciones curriculares principalmente. Actualmente cursa una maestría en neurociencias. Ha trabajado como directora en Adapting Your World, promoviendo la educación inclusiva y obviamente centrada en la neurodiversidad. También es la presidenta de la Asociación Argentina en Neurodiversidad Educativa y Social desde enero del 2026. Felicidades. Es coordinadora de exámenes internacionales adaptados a la neurodiversidad y contribuyó al diseño de la licenciatura en Educación Especial por la UNIDA. Actualmente es capacitadora en dislexia aplicada al inglés y es conferencista internacional en inclusión educativa. Bienvenida, Vivi, querida. Muchas gracias por compartir este espacio tan importante con nosotros. Lo vamos a aprovechar muchísimo estos 3 días de webinar y adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias Gaby, muchas gracias Alfredo por esta hermosa oportunidad. Nada, feliz de estar acá, de compartir un ratito con ustedes, ¿sí? Lamentablemente son sesiones cortitas, así que no podemos explayarnos demasiado, pero bueno, la idea es que en estos 3 días les pueda compartir mucha información más allá de la teoría, más enfocado a la práctica, ¿sí? Porque, a ver, somos todos docentes, todos colegas y la realidad es que necesitamos la práctica en nuestras aulas, porque la teoría, yo siempre digo, tengo una filosofía, la teoría es hermosa, ¿sí? Pero la práctica es esencial para desarrollar nuestra carrera como docente y para guiar a nuestros estudiantes. Así que bueno, voy a compartir, ¿sí? La presentación y comenzamos ya por aquí. Acá estamos. Deme un segundito que se ha corrido la página, pero aquí estamos. Es culpa Y mía, el Viviana, título porque de te hoy, hice el título que cambiar de compartimos página. hoy es No hay problema, no pasa nada, todo bien. Si no sucedieran estas cosas, no sería un streaming. Así que está perfecto. Exacto, exacto. Bueno, el título de hoy, lo que vamos a encarar o a encarar concretamente hoy es aulas neurodiversas. Vamos a ver un poquito de la teoría, del origen, ¿sí? Vamos a ver algunas neurodivergencias, quizás las tres más importantes, como autismo, TDAH y dislexia, ¿sí? Y vamos a ir terminando el día de hoy con una pequeña orientación hacia las adecuaciones curriculares, ¿ok? Mañana sí, mañana concretamente vamos a ver el tema del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, cómo aplicar ese DUA en las aulas, que muchas veces me comentan y yo los entiendo porque tengo 26 años en docencia en aula, más otros tantos en online, así que ya llevo 31 años en la docencia y entiendo muchas veces cuando me dicen, pero Vivi, ¿qué hacemos? Tengo 40 estudiantes, de esos 40 tengo 5 neurodivergentes. ¿Qué tengo que hacer?
35 planificaciones, 35 planificaciones únicas más 5 individuales. No, desde el DUA tenemos la solución para poder manejar ese tipo de planificaciones tan individuales como a veces son tan necesarias, y les puedo asegurar que no es una inversión de tiempo quizás no valorado, ni tampoco es una inversión de tiempo demasiado grande. Al contrario, lo podemos trabajar muy bien, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. No quiero irme demasiado con presentación, así que vamos a comenzar del porqué de la neurodiversidad, de dónde sale esta palabra neurodiversidad. Yo acá les preparé varios slides, entre ellos el primero del porqué de la neurodiversidad, y tenemos una señora acá que es muy importante, y quizás yo siempre digo que desde el movimiento social de la neurodiversidad, ella es la creadora, la fundadora, ¿sí? La originaria de todo, que es esta señora llamada Julie Singer, ¿sí? Para contarles un poquito de Julie Singer y el porqué de la palabra neurodiversidad, les tengo que contar un poquito de la teoría, ¿sí? Bueno, en la neurodiversidad, en realidad, lo que vemos es un enfoque. Este enfoque es algo que reconoce las diferencias neurológicas, ¿sí? Que van formando la parte natural de la diversidad humana. Pero no estamos hablando desde el punto social, sino más bien desde el punto de vista clínico, ¿sí? Primero que nada, aclaro, ¿sí? La neurodiversidad no se toma, las neurodivergencias desde el punto de vista social no se toman como una patología, por el contrario, se toman a veces más llamados como trastornos, ¿sí? Pero bueno, son los nombres que se le ponen, y ahora vamos a ver el porqué de este tema de nombres y demás. En realidad, entonces, si hablo de neurodiversidad, no estoy hablando de una patología, sino de una forma diferente, totalmente diferente, distinta, de procesar el aprendizaje, de procesar la información, ¿sí? Una forma diferente, distinta de aprender, una forma diferente, distinta de asimilar el conocimiento, de sentirse, de relacionarse, ¿sí? ¿Y por qué digo distinta? Porque tengamos en cuenta algo que es fundamental. Desde la anatomía humana y desde la fisiología podemos descubrir y sabemos concretamente que el ser humano es totalmente uno diferente al otro, justamente por eso, porque no hay un cerebro que sea igual a otro. Todos los cerebros, ya sea en su formación, ya sea en su funcionamiento, ¿sí? Siempre hay algún axón que no está unido a otro axón de la misma manera, ¿sí? Una neurona que no funciona igual a la otra neurona, o sea, somos totalmente diferentes. Por eso también hablamos de la diversidad, las diferentes formas, ¿sí? De la parte neuronal, fundamental. Bueno, entonces yo les decía, tenemos por un lado la palabra neurodiversidad, que sería la idea general, el enfoque, mientras que por otro lado tenemos la palabra neurodivergencia, que muchas veces se la confunde con neurodiversidad, pero en realidad la neurodivergencia es un término específico que utilizamos para justamente describir a las personas o a las cosas, ¿sí? Que por ahí tienen un funcionamiento diferente neurológico que va más allá de lo estándar. Muchas veces se habla de la persona neurotípica, ¿sí? Muchas veces se habla de la persona neurodivergente. Yo prefiero, es mi filosofía, yo prefiero, para no ser quizás tan teórica, no utilizar la palabra neurotípica, pero sí la persona estándar, ¿sí? Lamentablemente vivimos en un mundo donde la sociedad, la parte clínica es la que regla, es la que imparte reglamentaciones, imparte leyes, llamémosle, en la cual nos dice, bueno, el 95% promedio de la sociedad es tal, entonces se considera neurotípico. No, yo no puedo decir que es un estándar, es un promedio. El resto, neurodivergentes. Bueno, perfecto. Como les digo, lamentablemente la sociedad o llamémosle un marco general lo cataloga de esa manera, ¿sí? Bueno, yo les contaba un poquito de esta señora, Judy Singer, ¿sí? Ella aparece por allá en la época de los 90, finalizando los años 90. Ella porque está entre nosotros todavía, una socióloga australiana, ¿sí? Y ella descubre que ella tiene un diagnóstico, ¿sí? De autista, y descubre que tanto su hija como su mamá poseen sintomatologías muy similares a ella. Entonces, en ese momento ella se encontraba en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Haciendo su tesis para
su carrera, para terminar su carrera como socióloga, y tenía que hacer en esa tesis un planteo específico. Decidió hacer un planteo específico con respecto al autismo. ¿Sí? Entonces, a raíz de ese planteo, ella muestra lógica y no como un trastorno médico, que era lo que las organizaciones, ¿sí? En ese momento las organizaciones médicas marcaban. ¿Ok? A partir de ella con su modelo social de discapacidad, ella comienza a abrir al mundo este hermoso panorama de la neurodiversidad. ¿Sí? Muchos dirán, ay, pero bueno, no es tan hermoso. Sí, chicos, les puedo asegurar que después de muchos años de docencia, descubrí la belleza que tiene la neurodiversidad. Porque más allá de la teoría, como les digo, la práctica es hermosa y el hecho de darle la oportunidad al otro que tenemos adelante o a nuestros alumnitos, a nuestros pacientes, a otro ser humano que por ahí es nuestro amigo simplemente, el hecho de darle la oportunidad de que aprenda de la manera que a él le sirve, de la manera productiva para él, les puedo asegurar que es maravilloso y ver los resultados y ver esas caritas de emoción cuando ven las cosas que están haciendo y que están bien hechas, es hermoso. Yo siempre pongo de ejemplo, disculpen que a veces me voy por las ramas, pero bueno, son temas que me vienen muy a la memoria de la experiencia que uno tiene, ¿no? Yo siempre cuento diferentes momentos que he pasado en mi trayecto, digamos, educativo, y siempre cuento lo mismo. Uno cataloga o uno rotula el tema de la dislexia como algo que no es viable. Un chico con dislexia no puede hacer. Está prohibido que haga un crucigrama, que haga una sopa de letras. ¿Por qué? Y no, porque se va a confundir la B con la D, se va a confundir la P con la Q. ¿Y qué tiene que ver eso? En lugar de darle a un chico con dislexia un crucigrama que tenga 10 casilleritos, 10 cajitas para completar de una palabra de 10 letras, dale una palabra de 4 letras, 2 sílabas. En lugar de darle a una criatura con dislexia para buscar 10 palabras, ¿sí? Que sean esdrújulas, o sea, muy larguitas, dale que busque 4 palabras y en lo posible que tengan 1 o 2 sílabas. ¿Sí? Es siempre tratar de adecuar, siempre tratar de buscar la forma de que mi estudiante, de que mi paciente, ¿sí? Hablo de paciente por el tema de los psicopedagogos o el tema de los psicólogos, encuentre la manera más cómoda, donde él se sienta más cómodo aprendiendo, eso es lo ideal. Acá en Argentina hablamos mucho de donde nuestros estudiantes se sientan como pato en la laguna, ¿sí? El pato en la laguna es feliz. Bueno, esa es la idea, ¿sí? De que nuestros estudiantes se sientan cómodos y que puedan aprender de la manera que a ellos les sea más productivo. Eso es maravilloso. ¿Ok? Bueno, entonces, íbamos por acá por el comienzo. Como les dije, todo comienza allá por fines de los 90, 1998, 99. Y a Latinoamérica, en realidad, como todo en ese momento, Internet recién comenzaba, es como que todo venía en barco. Entonces, a Latinoamérica empieza a arribar ya en los 2000, pasados los 2000. Sí, por eso en ese momento las cosas llegaban un poquito tarde. Les voy a compartir un videíto, si es que nos abre, ¿sí? Desde el punto, la neurodiversidad desde el punto de vista social, cómo se ve desde el punto de vista social, ¿sí? Según diferentes personas de la vida real. Seguro has escuchado los términos neurodivergentes. Seguro has escuchado los términos neurodiversidad o neurodivergencia, pero ¿realmente sabes qué significan y qué personas son consideradas neurodivergentes? Primero hablemos de la diferencia entre neurodiversidad y neurodivergencia. Bueno, estamos con un problemita técnico, ¿sí? El videito se traba un poco, así que nos vamos a avanzar un poquito, ¿sí?
Mi con Vivi, las de causas. pronto ¿Sí? ¿Cuáles podemos son las poner causas en de el, las neurodivergencias? mi Y Vivi te decía, tal vez podemos poner en el chat el link dime. para que en casa puedan ir viendo el videíto luego. Perfecto, dale. Sí, 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 por supuesto Sí, que sí. Ahora, para no cuando quedarnos terminamos, sin ese les paso el recurso. link, no hay problema. Sí, sí, perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias, Gaby. No, a vos, por favor. Bueno, entonces les decía, las causas de las neurodivergencias. Muchas veces se dice desde, y es feo decirlo, desde la ignorancia, uy, este chico salió autista porque la mamá tal cosa. A ver, esta persona tiene TDAH porque durante la época del COVID le dieron las vacunas del COVID y eso le afectó, bueno, van a escuchar miles de mitos, millones de mitos, ¿sí? Relacionados a las causas de las neurodivergencias, pero hay una prueba empírica totalmente fehaciente de que la neurodivergencia tiene varias causas y no una en sí, una concretamente, ¿sí? De hecho, se descartó totalmente el tema de la vacunación del COVID, que en su momento se habló de que, después del COVID aparecieron un montón de diagnósticos de autismo, de TDAH. Sí, la realidad es que aparecieron, pero ¿por qué? Porque hubo más tiempo para estudiarlos, hubo más tiempo para analizarlos. No es que porque la vacuna del COVID pasó tal cosa, sucedió tal cosa, no. La realidad es que las causas son diversas, como yo les puse acá en este slide, ¿sí? Las causas son totalmente diferentes. Por ejemplo, las bases genéticas, se habla mucho de la heredabilidad, palabra complicada, ¿sí? Se habla muchísimo de eso, de que las personitas heredan de sus padres, ¿sí? O de algún familiar cercano, muchas de las condiciones, muchos de los genes, por eso quizás se habla de la causa genética. También hablamos de que si bien no hay un gen único que puede producirlo, sino que son varios genes que interactúan entre sí. Sí, pero el tema de la genética se habla muchísimo de eso. Pero ojo, la genética no viene solita. ¿Sí? La genética puede estar interactuando con los factores medioambientales o también con los factores neurobiológicos. ¿Y a qué me refiero con medioambientales? Por ejemplo, alguna condición prenatal, ¿sí? Algún estrés materno, alguna infección que haya tenido la mamá, alguna exposición a tóxicos, ¿sí? Pueden ser algunas de las condiciones. También el peso bajo al nacer o la tal conocida preeclampsia, ¿sí? La presión alta que pueden poseer las mamás antes de que nazca la criatura, ¿sí? O sea, a ver, hay una culpa parental. La culpa es de la mamá, no, chicos. La culpa no es de nadie, son cuestiones de la vida, cuestiones de la neurodiversidad, ¿sí? Que fueron fusionando, fusionando justamente los diferentes factores. Y por último, también hablamos de los factores neurobiológicos que pueden ser justamente parte de las causas, como la conectividad neuronal, ¿sí? Como les contaba hoy, el tema de la organización en las redes cerebrales, que los axones por ahí no cuajan concretamente, ¿sí? Sino que están un poquito dispersos. Y la ejecutiva, ¿sí? Esto es fundamental en el TDAH. Y esa palabrita rara, ¿sí? Dopamina, que usualmente hablamos cuando una persona está muy exacerbada, una persona está pasada, usualmente se le dice está pasada de revoluciones, es hiperkinético, es hiperactivo. La dopamina está actuando a pleno, ¿sí? Muchas veces, sí, pero muchas veces, desde el punto de vista, ¿sí? De ciertas condiciones de neurodesarrollo, como en el caso del TDA justamente, o también las DEAs, ¿no? Los trastornos específicos del aprendizaje, se habla muchísimo de una cuestión de dopamina, ¿sí? Y esto, ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿A raíz de dónde? Bueno, existe, y se los voy a mostrar por acá, existe un manual, que acá lo tenemos, DSM-5-TR y ICD-11, ¿sí? Son dos manuales que son los que reglan todo lo relacionado a los trastornos mentales del ser humano. Sí, porque suena horrible y yo siempre digo que suena espantoso cuando hablo de un trastorno mental. Pero bueno, desde el punto de vista clínico, tanto el autismo como la dislexia, como el TDAH, disgrafía, discalculia y todas las que se les ocurran, hasta el trastorno de personalidad, está caratulado, ¿sí? Como un trastorno de el sistema neurológico, ¿sí? Es lamentable, pero bueno, es lo real, ¿sí?
Si bien este año, a partir del 2025, hubo un cambio muy significativo, ¿sí?, en la clasificación y el diagnóstico de los trastornos mentales, hay cositas que siguen iguales, ¿sí? Y ustedes preguntarán, ¿qué es esto? ¿Por qué yo hablo del manual? Bueno, es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, junto con la OMS, bueno, y de ahí van saliendo los diferentes diagnósticos neurodivergentes que día a día vamos a encontrar más. ¿Por qué? Porque se estudia más, se analiza más sobre el tema. Entonces vamos a encontrar un montón de cambios desde la denominación, como por ejemplo, recuerden allá por el 2013, cuando teníamos un trastorno llamado síndrome de Asperger, ¿sí?, que después del 2013 se le cambia ese nombre, si bien, ojo, acá es una realidad, hay muchísimas personas que todavía continúan con ese diagnóstico, van a continuar toda su vida porque fueron diagnosticados con Asperger, pero la realidad es que en 2013 se abre, ¿sí?, el espectro y todos los diferentes diagnósticos bajo un mismo sombrerito, como les mostré antes, ¿sí?, que es el sombrerito del TEA, del trastorno del espectro autista, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y por qué no se habla más de Asperger? Bueno, hubo un temita ahí que decían que había que unificar todo, ¿sí?, porque los síntomas eran prácticamente los mismos y quizás el Asperger era un poquito más leve que el autismo concreto, pero también se habló mucho de que este señor Asperger, que fue quien encuentra o quien diagnostica los primeros diagnósticos, aunque en esa época los llamaban patologías. Tenía un contacto muy estrecho con Hitler y su gente, y bueno, a partir de eso se decide también cambiar este nombre. O sea, hay muchas teorías como todo, ¿sí? Esa es la realidad. Yo les contaba que a partir del año 2025, creo que fue en noviembre, a partir de noviembre de 2025, se añaden nuevos trastornos, se añaden nuevas denominaciones y también se cambia. Por ejemplo, aparece un nuevo trastorno llamado trastorno por estrés postraumático complejo, ¿sí?, que son muchas de las experiencias que fueron abordadas con el tiempo de un trauma solo, ¿sí? Después, con el tema del autismo, ¿sí?, comienza y se empieza a clasificar el espectro autista o a definir concretamente el espectro autista 2, ¿sí?, segundo, porque se enfocan los individuos con síntomas menos severos, o sea, se lo empieza ya como a ver, este es primero, segundo y demás. Y así otros cambios, aparece también otro síntoma que es muy similar, el trastorno de la ansiedad crónica, social crónica, que es muy similar en algunos casos de un tema de comunicación social importante. Bueno, justamente también se comienza a hablar de las clasificaciones por esta cuestión, ¿ok? ¿Y por qué yo acá les puse síntomas, tratamiento, diagnóstico? ¿Qué diferencia hay? La neurodiversidad, todos los trastornos que tenemos acá en el circulito, son patologías y condición, y depende quién los catalogue. Si el que me da el diagnóstico es el médico clínico, me va a estar hablando de una patología muchísimas veces. Otras no. Si el médico clínico está relacionado más a la neurodiversidad en sí, por ahí no me hace, ¿sí?, no me pone la palabra patología, aunque lamentablemente todavía en los certificados de discapacidad siguen figurando la palabra patología, ¿sí? Para la neurodiversidad, ¿sí?, muchas veces los llamamos a las neurodivergencias, las llamamos condiciones, ¿sí?, las llamamos trastorno, investigación y mucha burocracia, lamentablemente. ¿Ok? Bueno, vamos a ir un poquito así muy por arriba a los tres diagnósticos que más les comenté que más marcados son. ¿Sí? Vamos a empezar con el autismo, que quizás es el más conocido o más marcado. El autismo, sus primeros descubrimientos aparecen allá por 1943 con el psiquiatra Leo Kanner, ¿sí? Este señor era psiquiatra infantil en su momento y observa en un grupo de niños
mucha dificultad en la interacción social, ¿sí? Vieron que es una de las características más importantes, la interacción social, la comunicación, socialización. Bueno, justamente, él observa eso y ve que también estos niños se resisten al cambio, ¿sí? Y tenían un uso del lenguaje muy particular. Hoy lo llamamos lenguaje neutro, ¿sí? Pero eran características que para ese momento de la historia, ¿sí? Estábamos, como les decía, en 1943, prácticamente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, estábamos ahí, ¿sí? Y llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? Más tarde de las declaraciones de Kanner, aparece Asperger, este señor que les conté recién, 1944, aparece este señor y él da el origen, ¿sí? Con el tiempo, al llamado síndrome de Asperger, ¿sí? ¿Y por qué? Porque él describe a niños que tenían las habilidades lingüísticas preservadas y las capacidades cognitivas eran muy elevadas, o sea, tenían lo que hoy llamamos muchas veces altas capacidades, ¿sí? Pero la parte lingüística estaba muy preservada y seguía insistiendo en el tema de la reciprocidad social, de los patrones de interés restringido, ¿sí? O sea, estaba muy unificado a el diagnóstico que había dado Kanner en su momento. Pero bueno, como les dije, el Asperger luego desaparece y hoy por hoy lo tenemos más catalogado como TEA, trastorno dentro del trastorno del espectro autista. ¿Ok? Acá yo les puse lo del DSM-5, que aparece en 2013, y algunas de las características de las personas autistas, ¿sí? Diferencias en la comunicación social o en la interacción, intereses muchas veces específicos o intensos, llamado también hiperfoco, que eso es maravilloso. Muchas veces me dirán, ah, pero profe, siempre es lo mismo, está focalizado en los dinosaurios y de ahí no lo puedo sacar. O él ama los autos de carreras y debe tener un TOC. No, no tiene un TOC, no tiene ninguna obsesión ni un TOC, ¿sí? Es parte del hiperfoco del autismo, ¿sí? Son personas que cuando un tema les gusta mucho, los apasiona mucho, ellos son capaces de darte una clase magistral con respecto a ese tema. Y les puedo asegurar que es maravilloso. A mí me ha servido, me ha trabajar sobre los dinosaurios porque estamos viendo la época precámbrica y demás. Bueno, perfecto. La iba a poder dar. Pero mi alumnito autista era un genio, ¿sí? Y nos dio unas clases magistrales espectaculares, hasta con maquetas, se trajo sus muñecos, en ese momento utilizamos PowerPoint, con los PowerPoints, no, espectacular. Pedacitos de series relacionadas a los dinosaurios, bueno. Así que les digo, chicos, muchas veces, y yo les diría el 100% de las veces, lo que para algunos es problemático, para nosotros como docentes tiene que ser una fortaleza espectacular para ser bien explotada, ¿sí? Tengan en cuenta eso, observemos. Hay dos palabritas o dos acciones que nunca me voy a olvidar, me dijo en su momento quien hoy es vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta, en su sede de Tartagal, Teresita Mercado. Tere en un momento me dijo, hace muchos años, ahora como 3 años atrás, me dijo, Vivi, hay un secreto. Le digo, ¿cuál? Siempre observa y escucha a tu estudiante. Y ahí vas a tener muchísima información, vas a saber cómo adecuar sus tareas, cómo adecuar actividades, cómo seguir adelante con él, cómo interactuar con él. Es fundamental eso. Y no solamente en la neurodiversidad, ¿sí? Después de tantos años de docencia, les puedo asegurar que la importancia de ver y escuchar a nuestros estudiantes es fundamental, ¿sí? Quizás muchas veces recibimos más información viéndolo actuar a nuestro estudiante o interactuando con él que a través de un informe de un psicopedagogo o psicólogo. Entonces, eso es fundamental y tengámoslo muy en cuenta. Otra cosa muy importante dentro del autismo, una característica, es tener en cuenta el proceso sensorial atípico, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? A sus debilidades con respecto a los sonidos y a las luces, ¿sí? Para esto tenemos las configuraciones de apoyo que vamos a ver mañana, las configuraciones de acceso, perdón, que vamos a ver mañana, que son fundamentales, ¿sí? Porque son configuraciones específicas para el lugar, para el espacio donde el estudiante está, ¿sí? Sea el tema de la luz, sea el tema del sonido, la ubicación en el aula, los colores,
Eso lo vamos a ver mañana, pero es muy importante más, pero como les dije, no nos van a dar los tiempos, así que vamos medio acotando. En el tema del TDAH, lo mismo con el TDAH, tenemos algunas características específicas, ¿sí? Desorden o trastorno de atención con hiperactividad. Como les dije también, fíjense, orden. Y acá todo comienza, si hablamos de la historia, mucho tiempo atrás, allá por 1798, con un médico escocés llamado Alexander Crichton. ¿Sí? Él describe en una obra muy interesante que había escrito, ¿sí? La falta de voluntad de las personas. ¿Sí? Él decía era institucional más que nada, ¿sí? De estas personas. No es que había falta de voluntad. Muchas veces nosotros como docentes hablamos de es vago, es retraído, es hiperkinético, no lo puedo calmar, es irresponsable. Y no, la verdad es que la personita no puede modificar su cerebro, ¿sí? Él lucha contra su cerebro muchas veces, pero no puede modificar sus acciones, ¿sí? Bueno, después de Crichton, más tarde, ya como 104 años más tarde, aparece George Steele, ¿sí? Con otra de sus filosofías, ¿sí? Él nos cuenta, nos habla del defecto en el control moral. Fíjense cómo es todo tan clínico, ¿no? Todo tan patologizante, llamémosle. Bueno, él habla, ¿sí? Justamente de un grupo de niños en la conducta en sí, tenían falta de control conductual, tenían impulsibilidad, dificultades atencionales, ¿sí? Él justamente en ese momento habla de eso, lo describe como un defecto de control moral. Pero mucho más tarde, ya en el siglo XX, mediados del siglo XX, ya empiezan a aparecer otras terminologías como daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, hasta que milagrosamente en 1980 y a través del DSM, el bendito manual que hablamos hace un ratito, aparece concretamente el término de trastorno por déficit de atención. No TDAH, pero sí TDA. ¿Sí? Luego, a partir de 1994 en adelante, ahí ya se consolida también la otra terminología que involucra a la hiperactividad, que es el TDAH. ¿Sí? Recuerden que tenemos tres tipos de personas con TDAH. La persona con TDAH inatento, ¿sí? La persona con TDAH impulsivo y la persona que posee las dos situaciones, inatento e impulsividad. Yo siempre les cuento un caso cortito. Tenía un grupo de niños de cuarto grado en ese momento y tenía un estudiante que no había, les hablo del año 2002, 2003, no había en ese momento diagnóstico concreto. No existía prácticamente el tema neurodiversidad o no se conocía en nuestro país. Estaba en un grupo de niños. Este niño tenía esa característica de que le gustaba caminar, que le gustaba cantar, saltar, se escapaba del aula. Lolo. Hermosamente, Lorenzo se llama, pero bueno, todos le decíamos Lolo. Hoy Lolo tiene 30 y pico de años. Y en su momento tiene la ocurrencia de mover su pierna para arriba, como si estuviese pateando el aire, y su zapato, que no tenía, ¿sí? Las agujetas, los cordones, no los tenía, vuela. Con tanta suerte que ese zapato pega contra una luz, seguramente los conocen, son los tubitos largos, los tubitos fluorescentes, unas como las bombitas comunes de luz, pero larguitos, alargados. Bueno, pega contra esa luz. Imagínense la situación. 25 estudiantes, Lolo que vuela su zapato contra el tubo fluorescente. En un instante ese tubo explota. Todos estudiantes, docentes, quien les habla, cubiertos en un polvo blanco que tenía ese tubo por dentro, más pequeños vidrios. Bueno, la escena fue tremenda. Las niñas gritaban, lloraban, se asustaron, tenían miedo. Los varones lo aplaudían, los niños le decían, bien, Lolo, sos un crack. ¿Qué hizo Lolo? Se escapó del salón. En ese momento yo no sabía nada, no sabía cómo yo empezaba, hacía poco había empezado en la docencia, haría 8 o 9 años. No sabía cómo manejar la situación y lo primero que pensé fue, ay Dios mío, me quedé sin trabajo.
Bueno, después obviamente se habló con los papás, con los directivos y demás. Lolo tenía un diagnóstico de TGD, trastorno generativo, ¿sí? Trastorno general del desarrollo. En ese momento se lo llamaba así, hoy ya tenemos los diagnósticos concretos. Miren cómo ha avanzado en tan poco tiempo, ¿no? Qué belleza. Y tenemos tantas herramientas que por ahí en su momento no teníamos y bueno, está bueno poder aprovecharlas. ¿Cuáles son quizás otras de las características del TDAH, más allá de este momento de hiperactividad y demás? Problemas en la planificación, problemas en la organización, olvidos frecuentes, sobre todo los que son inatentos, el tema de no poder concentrarse, el tema de la falta de atención prolongada, que lamentablemente hoy en las aulas ese es un tema muy frecuente, ¿sí? Y la hiperactividad, bueno, marcadísima todo el tiempo. También las interrupciones, el momento de responder antes de tiempo, de no esperar turnos, son muy usuales y a tener en cuenta. Otra cosa que quede también, es importante saberlo. Muchas veces, yo les diría el 70-80% de las veces, el autismo y el TDAH van de la mano, ¿sí? El TDAH es una comorbilidad del autismo. ¿Sí? La personita que tiene autismo muchísimas veces va a tener acarreado como diagnóstico el TDAH. Y si los ponemos a analizar, ¿sí? Una personita con autismo, fíjense, y muchas veces tenemos muchos síntomas. Bueno, finalmente tenemos la dislexia, ¿sí? La dislexia ya es diferente porque ya nos vamos a una condición del neurodesarrollo que afecta a todo lo que es los procesos de lectura, de escritura, especialmente a todo lo que es la decodificación, ¿sí? La fluidez lectora, la correspondencia bendita del fonema grafema, ¿sí? Y bueno, justamente la dislexia no está relacionada con la inteligencia ni tampoco con la falta de enseñanza. Muchas veces uno dice, a ver, no aprendió, está en segundo grado, tuvo maestras horribles, primero y segundo, por eso llegó a este grado y no sabe leer ni escribir. No, la realidad es que no va por ahí, chicos. Lamentablemente los mitos y, como les digo, las barreras sociales, porque la gran barrera es la sociedad que nos rodea, marcan negativamente muchas veces, ¿sí? Y la dislexia justamente no está relacionada con, como les decía, ni con la inteligencia, ni con la falta de enseñanza adecuada, sino con las diferencias en el procesamiento fonológico y lingüístico de la persona. Es fundamental. Y quizás la dislexia es uno de los trastornos más nuevitos, si nos ponemos a pensar o mirar para atrás, porque allá por 1877 un médico alemán llamado Kussmaul, de apellido, la describe como ceguera verbal. ¿Sí? Para él era una ceguera verbal, porque eran personas que eran muy inteligentes, ¿sí? Pero esa inteligencia estaba preservada y no podían ni leer ni escribir. ¿Sí? O sea, miren qué belleza. 1887, Rudolf Berlin, que era ni médico ni psicólogo, sino que era oftalmólogo, miren el descubrimiento que hace, empieza ya con la denominación de la palabra dislexia y se refiere específicamente a una dificultad lectora de origen neurológico. ¿Ok? Y finalmente, ¿sí? En 1896 se descubre el hermoso caso de Percy, que es tan conocido dentro de las personas que estudian la dislexia, que es un niño que era muy inteligente y era brillante, pero brillante en matemáticas, pero tenía tremendas dificultades para aprender a leer. ¿Sí? Estas típicas de la P se me confunde con la Q, la V larga se me confunde con la D, ¿sí? Se me escapan las letras, se me van las letras para atrás, se mueven las letras, bueno, todos esos que a veces dicen, son mitos, no son mitos, a ellos les pasa, y pasa muchísimo, en los estudios está más que mostrado eso. Entonces, en el caso Percy, justamente esta criatura era brillante en matemáticas, pero tenía muchísimas dificultades para poder leer, ¿sí? Y a su vez, cuando se hace el reporte, ¿sí? Ahí fue algo clave que describe Morgan en 1896, cuando dice que la dificultad no estaba asociada a la falta de capacidad intelectual, ¿sí? Obviamente, después más tarde, con el siglo XX, empiezan a aparecer nuevas sintomatologías, se interpreta ya como un problema visual, ya no como un problema visual, sino como una dificultad de procesamiento fonológico, ¿sí? Con el avance justamente de la neurociencia fueron identificándose las diferencias en
la activación a través de las redes neuronales que estaban vinculadas al lenguaje, y especialmente de la zona del hemisferio, ¿sí?, izquierdo, que es tan dominante. ¿Ok? Como características, ¿sí?, de la dislexia vamos a encontrar un montón. Como les dije, dificultad en la conciencia fonológica, problemas para asociar la fonética, el sonido con la letra, la lectura lenta y muchas veces con errores frecuentes, como también les decía, las omisiones de algunas letras o la sustitución o inversión de algunas letras. También dentro de la dislexia van a encontrar la disortografía, ¿sí?, que es justamente la dificultad en la ortografía, y siempre van a encontrar, ¿sí?, muchas fatigas, van a encontrar muchas veces cansancio, ¿sí?, en los estudiantes frente a tareas de lecturas largas, prolongadas. ¿Ok? Es fundamental. Pero ojo, no todo es negativo en ninguna de las neurodivergencias que vimos, incluso en la dislexia. Todos tienen una fortaleza o varias fortalezas. Y eso es lo que la neurodiversidad rescata. El trabajo desde la fortaleza y no el trabajo desde la debilidad. ¿Sí? La educación tradicional, la escuela tradicional nos va a hablar de, trabajo desde la debilidad para poder mejorar esto. Y la realidad es que, al contrario, la neurodiversidad, la neurociencia trabaja desde la fortaleza. Desde ya, fíjense que la neurociencia les habla de la psicología positiva, ¿sí?, de esa prohibición a utilizar la negatividad, esa prohibición de utilizar la palabra no para reemplazarla por un sí o por una sugerencia, ¿sí? O siempre esa actitud de, positivismo e incentivación, ¿sí? O sea, es un punto de vista muy diferente, y como les digo, en todas, ya sea el TDAH, la dislexia, cualquiera de las DEAs, el autismo, se trata de buscar, ¿sí?, la fortaleza y no la debilidad, que es fundamental. Yo les puedo asegurar que tengo y he tenido estudiantes con TDAH, estudiantes con dislexia, con autismo, que son brillantes en muchas veces la comprensión oral, muchas veces la creatividad, la imaginación. ¿Sí? Entonces tratemos siempre de buscar lo positivo, de buscar la fortaleza. ¿Sí? Y sobre todas las cosas, ¿saben qué? Tienen un superpoder, un superpower, yo digo siempre, que es el tema de la practicidad. Son personas que siempre buscan lo práctico. ¿Sí? Siempre están tratando de lograr lo práctico, lo simple, lo sencillo y no lo complejo. Y eso es maravilloso. Es súper maravilloso. Bueno, a todo esto que vimos recién, lo negativo, tiene una sola solución y es hermosa, y es la neuroplasticidad. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, ¿qué es la neuroplasticidad? Ahí pusiste la base del cambio cerebral. Exactamente, ¿sí? La neuroplasticidad, como definición, es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones neuronales y obviamente para modificar esos circuitos existentes en función de la experiencia. ¿Sí? Y por eso la miedo mental es la base del cambio cerebral. Vieron que muchos de los libros que hoy hay en boga, como Hábitos Atómicos y demás, hablan de ese cambio de hábito en 15, 21 días. Bueno, a través de la neuroplasticidad eso es lo que se logra. ¿Sí? La neuroplasticidad está muy ligada a la resiliencia. ¿Sí? Se toma el fracaso como un paso, y ese paso se va a modificar, se va a volver positivo. En base a ese paso que di para atrás, voy a poder crear un paso hacia adelante maravilloso. ¿Sí? De eso se trata la neuroplasticidad. ¿Y cuáles son? Quizás, yo acá les puse 4 palabritas fundamentales que son práctica, contexto, atención y emoción. ¿Y por qué les puse esas palabritas? Primero porque el cerebro, más allá de ser un órgano estático, más allá de ser un órgano que está ahí, que no se mueve, no, al contrario, el cerebro va a cambiar a lo largo de toda su vida. Desde principio a fin, el cerebro va a ir en cambio. Eso está más que comprobado fisiológicamente, ¿sí? Y este principio de la neuroplasticidad es fundamental para nosotros en la educación, ¿sí? Especialmente, como les decía, todos los que trabajamos con estudiantes neurodivergentes. ¿Por qué les hablé de la práctica? Porque una de las técnicas que más usamos en la clase es la repetición, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa práctica, de esa repetición, estamos favoreciendo las conexiones sinápticas.
Entonces, cuando un estudiante practica una habilidad, ya sea practica la lectura, practica el cálculo, practica la autorregulación, esas redes neuronales se van a volver más eficientes. ¿Sí? Por eso está la metodología o la técnica quizás de la práctica. ¿Sí? Y no es repetir mecánicamente, no es, a ver, tengo que repetir esta palabra, no sé, neurodiversidad, hasta que la aprendo. No, no es eso, sino hacer una práctica intencional, ¿sí? Con una retroalimentación, con un ajuste progresivo, ¿sí? Y esa constancia que vamos a ir teniendo va a generar justamente esa consolidación en la neurona o en las neuronas en general. ¿Por qué les puse la palabra atención? Bueno, es un filtro. La atención es un filtro de la plasticidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro va modificando con mayor intensidad todo lo que en lo que se focaliza el recurso cognitivo. ¿Sí? Sin atención no hay aprendizaje que se consolide. Eso lo tenemos más que marcado, ¿no? Si no estamos atentos, no voy a consolidar para nada el aprendizaje, no lo voy a asimilar. Bueno, justamente de eso se trata, ¿sí? Por eso siempre hablamos de armar clases motivadoras, claras, ajustadas al perfil de los estudiantes que tenemos, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente llamar la atención, para favorecer el compromiso atencional. Es fundamental. Después tenemos el contexto. ¿Sí? A veces uno dice, es lo mismo si estoy en un salón con la luz tenue o con la luz fuerte, me da lo mismo. Y no, la realidad es que no, porque el entorno influye muchísimo a cómo se establecen las conexiones neuronales. Entonces yo tengo un ambiente estructurado, predecible y emocionalmente seguro, ese ambiente me va a favorecer un montón al aprendizaje. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? En el caso de la neurodiversidad, quizás que la luz no sea esa luz LED tan fuerte blanca, sino que sea una luz más color tiza, más opaca, que de repente las paredes del salón no estén pintadas de un color amarillo estridente o un azul oscuro o un rojo rabioso, no, sino colores pastel o colores claros en lo posible, colores crema, como se les llama también, ¿sí? Un aula que esté alejada del ruido de la calle, que haya un ruido constante del tráfico de autos, ómnibus que pasan constantemente, bueno, tratar de conseguir un aula que esté un poco alejada, ¿sí? ¿Para qué? Para que el aprendizaje, ¿sí? Sea más productivo, fundamentalmente, ¿ok? Y por último, que es lo que a mí más me gusta y más me emociona, valga la redundancia, es la emoción. Yo tengo una filosofía que aprendí con los años, que los seres humanos somos emociones. Somos un manojo enorme de emociones. Y a mí me emociona mucho hablar de este tema porque me gusta mucho. Y yo siempre digo que la emoción es el motor del aprendizaje. ¿Sí? Es fundamental porque piensen un poquito, vayan un poquito hacia atrás, ¿sí? Y seguramente ustedes se van a acordar de momentos en su trayecto laboral o en su trayecto educativo o en su trayecto afectivo, ¿por qué no? ¿Sí? De experiencias que han marcado mucho sus vidas. Y esas experiencias seguramente han estado muy marcadas por las emociones. Tienen un significado emocional muy grande y hoy por hoy las recuerdan enseguida. Entonces, por eso siempre hablamos de que la liberación de ciertos neurotransmisores, como justamente les nombré hace un rato, la dopamina, la noradrenalina, son pequeñas fortalezas, digamos, o diagnósticos, ¿sí? Que fortalecen justamente la consolidación de la memoria y favorecen obviamente al aprendizaje, ¿sí? Eso sería en la parte positiva. Ahora, por el contrario, el miedo sostenido o la ansiedad crónica van a ser interferencias justamente en la memoria de trabajo y en las funciones ejecutivas, ¿sí? Bueno, esto sería más o menos un poquito... ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Todo bien, pero nos encontramos con barreras para el aprendizaje. Yo les conté, lamentablemente, muchas veces las barreras del aprendizaje, las barreras para el aprendizaje, en la neurodiversidad específicamente, las marca la sociedad, ¿sí? No es algo que salga del estudiante, sino que es una barrera que me la va a marcar la sociedad en todo su aspecto, ¿sí? No están, como, a ver, llamémosle, no están en el entorno más que en la sociedad en sí,
¿sí? Y si las tengo que definir, a estas barreras las puedo definir como obstáculos pedagógicos, que también pueden ser actitudinales o también estructurales, que me van a dificultar justamente la participación de mi estudiante, el aprendizaje de mi estudiante, la regulación emocional de mi estudiante neurodivergente, ¿sí? Y justamente hoy estamos acá para tratar eso, ¿sí? Cómo derribar esas barreras. Ya tenemos una teoría, tenemos un contexto de algunas de las más importantes neurodivergencias, ¿sí? También sabemos que hay una cosita llamada algo llama barrera, ¿sí? Y esta barrera, ¿sí?, está arreglada por la inflexibilidad, la sobrecarga y el desconocimiento. Son tres factores fundamentales, ¿sí?, que van a marcar esa barrera, como les dije recién, en el tema de la inflexibilidad. Es si, por ejemplo, yo explico un tema siempre de la misma manera, uso la misma metodología, y mis estudiantes no aprenden y yo soy inflexible, ¿sí? Y lamentablemente eso va a ser una barrera más que importante porque no voy a cambiar de metodología y yo necesito. Otra barrera, una evaluación estándar. Siempre, a ver, tengo que tomar una evaluación final y bueno, quiero que hagan, no sé, el resumen del texto, que escriban un final diferente al texto, que encuentren tal y tal palabra. O sea, siempre lo mismo, ¿sí? Mientras que hubiese sido maravilloso que esa evaluación final no sea en forma escrita, sino a través de una exposición, a través de una oralidad, a través de una presentación, ¿sí? De dibujos, ¿por qué no? Una obra teatral, ¿ok? Son cosas que por eso se lo llama inflexibilidad. No cambio, no hago el cambio, entonces va a quedar totalmente rígido siempre. ¿Sí? Es fundamental tener en cuenta los tiempos, chicos. Otra cosa, los tiempos. ¿Sí? Dar mayor tiempo a la persona neurodivergente es maravilloso. Después tengo el desconocimiento. Muchas veces la falta de formación, la falta de comprensión sobre neurodiversidad es horrible y es una barrera enorme. Yo hoy les hablaba de, mi estudiante es vago, tiene mala voluntad, es irresponsable, ¿sí? A ver, no sé, no, hay docentes, me pasa, ojo que hoy por hoy, 2026, me pasa un montón, que hay docentes que desconocen lo que es una adecuación curricular, que desconocen lo que es la neurodiversidad en sí, y lo siguen catalogando a los niños con esas palabras, esos rótulos. Y ojo, que no hay solamente docentes, hay papás, no asimilan el tema de la neurodiversidad, ¿sí? Quizás por una cuestión de sobreproteger al estudiante para que quizás los compañeros no le hagan bullying o para que los compañeros no lo molesten y demás. Entonces, muchas veces hay papás que no quieren reconocer los trastornos, no quieren reconocer, no quieren informar los diagnósticos y no se están dando cuenta que están, en lugar de ayudando a la criatura, sí, lo están perjudicando. Y eso pasa un montón. O desconocimiento, me pasó, y se van a reír o se van a horrorizar, mejor dicho, hace unas semanas atrás, charlando con una docente de la ciudad de Mendoza, acá en Argentina, me dice, mirá, estaba en una reunión de padres, vino un papá y me dijo, mira, señorita, yo no quiero que mi hija se siente con, supónganse, Juanita. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Y porque Juanita es autista. Pero señor, ¿qué tiene que ser autista? Ellas son amigas. Pero se puede contagiar mi hija. O sea, miren a qué grado a veces ese desconocimiento, esa horrible palabra llamada ignorancia, ¿sí?, actúa como barrera. ¿Sí? Y no desde el niño, sino desde la familia muchas veces. Entonces, es tan importante poder abrir mentes, como yo digo, evangelizar cerebros y contar, visibilizar todo este tema de las barreras para el aprendizaje. Y por último, yo les hablé de sobrecarga y ya vamos a hacer un rounding up, ya vamos a ir cerrando porque si no, se me van a enojar porque es mucho y no los quiero aburrir, ¿sí? La sobrecarga, justamente estamos hablando de un exceso de estímulos, ¿sí? O demandas que quizás superan la capacidad de regulación de mi estudiante, como por ejemplo, les decía hoy, los ruidos, ¿sí?, el caos visual, las luces, los colores, ¿sí?, las luces muy intensas sobre todo, lecciones muy largas, tareas muy largas, ¿sí?, tareas en bloque, textos en bloque, sin división de párrafos,
un montón de consignas simultáneas, ¿sí? Letras pequeñas que son imposibles de descifrar. En la parte emocional quizás una presión excesiva muy grande, o también la exposición pública constante. A ver, quiero que leas, y el chico es disléxico, no lo hagas leer en voz alta. ¿Sí? Fundamental, porque es un tema de sobrecarga emocional enorme, enorme. Y aunque parezca que no, toda la sobrecarga, estamos hablando justamente de emociones, impacta directamente en la atención y no vamos a lograr nada productivo. Por el contrario, vamos a lograr cosas negativas. ¿Sí? La clase próxima del día de mañana, ¿sí? Vamos a trabajar justamente, y llegamos justito con el horario, vamos a hablar sobre adecuaciones, ajustes razonables, configuraciones, adaptaciones, intervenciones o personalizaciones. Y ustedes me van a decir, qué molesta, Viviana, tantas palabras para un solo objetivo. Exacto, son diferentes denominaciones, ¿sí? Con un mismo objetivo. El objetivo es adecuar, ¿sí? Adaptar, ¿sí? Personalizar el material a nuestros estudiantes. ¿Y por qué puse todas estas palabras? Porque, según el lugar en el mundo donde uno esté, según la línea, llamémosle política, que baja las denominaciones, los rótulos, van a encontrar diferentes denominaciones. Adecuaciones, ajustes razonables, configuraciones, adaptaciones, intervenciones o personalizaciones. Yo, Viviana Canuli, me inclino por la palabra personalización. ¿Sí? Pero como les digo, dependiendo la ciudad donde estén, la Secretaría de Educación donde estén, el Ministerio de Educación, los diferentes denominaciones son muy grandes. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, en la ciudad, no en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad, hasta hace un tiempo atrás hablábamos de adecuaciones. El año pasado llegó un lineamiento que ahora se habla de intervenciones. ¿Sí? Entonces, eso depende, como esa frase muy vetusta de la época de mi abuela, como quien dice, cada maestrito con su librito. ¿Sí? Pero no podemos salir del eje de la importancia de que las adecuaciones son fundamentales, ¿sí? Para hacer menos ríspida el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí? Recuerden siempre eso. No importa cómo se llamen, lo importante es hacerlas. ¿Ok? Bueno, y esto es, esperen que voy al gracias. Me quedó que lo vamos a ver mañana, el tema de las preguntas, pero bueno, no quería irme sin agradecerles. Acá está, bueno, acá estamos. ¿Sí? Muchas gracias, los espero mañana, espero que mañana puedan ingresar. Quienes quieran seguirme, estas son mis redes sociales, por Instagram, Adaptando tu Mundo, que es mi red social personal. Arneis es la de la Asociación Argentina para la Neurodiversidad Educativa Social, o Adaptando tu Mundo 2, que es mi mail. Los espero mañana. Mil gracias, mi querida Vivi, por tan valiosa información. Creo que todos nos hemos quedado muy contentos con esta primera sesión. Súper interesante la forma diferente de entender y de ver cada uno de estos procesos, de estos trastornos, entre comillas, que ya nos has dado lindas palabras para describir este tipo de situaciones que tienen nuestros estudiantes. Les queremos recordar a todos nuestros compañeros que nos están viendo en las diferentes redes, tenemos un link para registrar la asistencia, que es muy importante que lo hagan, ya que como tendremos un certificado en el día 3, está justamente pasando este momento, es necesario ir registrando cada día su asistencia. Recuerden que es muy valiosa cada una de sus retroalimentaciones y preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más en el chat, podemos esperar un par de minutos y si no es más, nos veríamos con mucho gusto el día de mañana. Muchas gracias, Vivi, por tu tiempo, por excelente y sobre todo muy desmenuzado, por decirlo así, cada uno de los diferentes trastornos que nos has enseñado el día de hoy. Como educador es muy importante el conocer la diferencia para personalizar, como tú bien lo dices, la educación a nuestros chicos. Sin más, al momento les agradecemos muchísimo su conexión el día de hoy y los esperamos mañana a las 6:30 con la segunda parte
de este interesante tema. Que tengan una linda noche todos y muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy este tiempo. Muchas gracias a todos. Los vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Hasta mañana. Chao, gracias.